Presentamos una alternativa real de izquierda, como el plan de estímulo a la economía, que generaría empleo, salvaguardaría los empleos que ahora mismo están en peligro, generaría ingresos a través de los impuestos. El plan de choque contra el desempleo juvenil, que es una absoluta necesidad y que es un absoluto clamor ante el que Monago cierra los ojos. Esos 60 de cada 100 jóvenes que en Extremadura están parados, esos 60 de cada 100 jóvenes que en Extremadura están frustrados por muchos de estos jóvenes que cada día se levantan con la absoluta frustración de sentirse engañados porque después de tanta preparación no tienen cómo acceder al mercado laboral. Y Monago niega esta realidad, la niega en el momento que Monago dice no a ese plan de choque contra el desempleo juvenil. Otro de los ejemplos que podríamos decir es pues el de pedir el esfuerzo a aquellos ciudadanos que en nuestra comunidad autónoma tienen más ingresos, por lo tanto pueden hacer el esfuerzo de pagar más impuestos a través del IRPF y de la serie de impuestos que los socialistas hemos propuesto como alternativa de izquierda en nuestra enmienda a la totalidad. Que Monago y el Gobierno del Partido Popular estén ajenos a la Extremadura real. Y la Extremadura real es la Extremadura que sufre, es la Extremadura que hace 10 días salió a la calle para decirle a Monago, oiga, no haga usted otra vez de nuevo recortes en el presupuesto del año 2013, y esa Extremadura real es la que está sufriendo los recortes en educación, como ha pasado con el transporte escolar en el pasado curso de FP y bachillerato, son los que están sufriendo los recortes de sanidad y los que se han quedado sin médico en sus pueblos, porque viven en una zona rural de Extremadura a la que Monago les niega la asistencia sanitaria durante las 24 horas del día. Esta es la Extremadura real de la que no solo es responsable el Gobierno de José Antonio Monago y la derecha en Extremadura, sino que también es responsable los 3 diputados que se sientan con las siglas de Izquierda Unida en la Asamblea de Extremadura, que son sus socios de gobierno, sus compañeros de gobierno del Gobierno de la derecha en Extremadura. Por lo tanto, si comparten decisiones, comparten también las responsabilidades y comparten también las consecuencias que las responsabilidades que se toman en el Gobierno tienen para los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Lo son del presupuesto 2012 y lo serán de lo que generará el presupuesto 2013 que han dejado pasar.